¿Qué tal amigos fanáticos de los teclados mecánicos? El día de hoy estoy muy feliz porque después de, bueno, realmente no mucha espera, pues esperé una semana después de comprarlo, llegó mi Keychron K2. Es un teclado con una distribución de 75% y 84 teclas, si no estoy mal. Y se hizo muy famoso en la plataforma de crowdfunding Kickstarter, ya que fue apoyado por muchísima gente, ¿no? Yo creo que más de lo que esperaban. Y afortunadamente gracias a eso los goals fueron subiendo y el producto final pues está mucho más completo que lo que habían dicho originalmente. Vamos a ver más a detalle sobre este teclado. Esta es la caja en la que viene. Viene algo dañada por el camino, la enviaron por DHL desde China, sin otra caja ni ninguna otra protección externa. Y aquí viene el modelo del teclado, que es el C3. En este caso es el que viene con la base con aluminio y switches cafés de los Gateron. Trae una protección. El teclado viene en esta bolsita, bastante bien. Trae un manual de uso rápido, bueno, un manual rápido. Y aquí viene cómo conectarlo al Bluetooth y todo. Trae otro manual con todas las funciones que tiene. Vale la pena leerlo. Inglés y chino. Trae otros caps que son para Mac y este otro de, de la iluminación. Si se dieron cuenta, traigo puesto el naranja en este momento. Y trae el puller, ¿no? Para quitar los caps. Como les comentaba, este teclado viene con switches café. Esa es la otra tecla que les comentaba. Y trae Gateron café. Y el teclado es retroiluminado. RGB. Y bueno, la calidad de construcción del teclado es muy buena, sinceramente. Si se fijan, a pesar que estos nada más son unos paneles que están pegados a la base de plástico, es un teclado muy sólido. De hecho no se dobla nada. Y bueno, trae estos switches que es para conectarlo para Mac y iOS, Windows o Android. Un conector USB tipo C y trae un cable angulado. Y esto es para cambiar el modo: apagado en medio, Bluetooth o modo cableado. Esto es lo básico en cuanto a la estética de este teclado. Se ve embulado porque venía mal escrito mecánica, aquí ya lo corrigieron. Trae unas patitas. Y bueno, sí es un teclado muy grande, o sea, está bastante alto. Ya con las patitas levantadas es un poquito más sencillo trabajar. Y le voy a comprar, o sugiero el uso de un reposamuñecas, porque si no, sí está algo complicado, ¿no? Yo vengo de un teclado un poco más bajo que trae un apoyamuñecas y después de usarlo un rato
sí empieza a doler, ¿no? La muñeca de la mano izquierda. Así que mientras tanto, pues voy a utilizar esto. Está un poco sucio, no sé, fijen en eso, pero en lo que le hago uno de madera, voy a utilizar el que tenía en mi teclado anterior, el cual también ahorita vamos a escuchar porque también tiene switches cafés. Vamos a probar qué tal suena. Traigo esta grabadora, una Zoom H1N, y vamos a escuchar el sonido de los Gateron cafés. Es una sola tecla. Me parece, me parece un buen sonido. No suena tan fuerte como los switches azules, obviamente. Y la respuesta de los switches cafés es táctil sin clic. Ese es el nombre correcto, digamos. Los rojos son completamente lineales, no se siente. Aquí se siente como un pequeño tope al momento de dar clic, pero muy muy ligero. En general, la calidad de este teclado es muy buena. Y vamos a hacer una pequeña prueba de la luz para que vean los distintos modos de iluminación que tiene. Así que vamos a apagar la luz de aquí. Podemos probar aquí, si se fijan, tiene muy buena iluminación este teclado. Podemos probar, tiene teclas multimedia. En dado caso que se use con una laptop, están estas dos teclas para bajar la intensidad, y aquí está para bajar la intensidad del teclado, la luz del teclado. O se puede apagar completamente utilizando este botón, que es el de los modos de iluminación. Si lo pulsamos, tiene varios modos de iluminación, el cual uno puede pues ir probando o modificándolos con la tecla de función. Si queremos pasar solo blanco, todos los colores, un solo color, podemos hacer eso. Y tiene con función end, lo regresamos a uno sólido o regresamos al modo que teníamos antes. Y podemos pasar por varias opciones de iluminación, el cual función flecha es la misma, pero en vez de ser RGB o todos los colores es uno solo, pero es la misma función. Eso está bastante interesante. Es particularmente el que más me gusta, y se puede modificar la velocidad con la cual cambian de color las teclas con la tecla de función más o función menos. Obviamente, si se fijan, la distribución del teclado es ANSI, por lo cual no tiene las teclas como para el Enter latinoamericano, que es ISO. Obviamente no tiene ñ, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Yo ya llevo tiempo utilizando teclados ANSI, ya que mi anterior teclado, el cual es un Viper B760 con Kyle Brown RGB, pues es igual, ¿no? Además es muy complicado encontrar teclados con distribución ISO, sobre todo en estos formatos. Vamos a hacer una pequeña comparación del sonido de estos dos teclados. Este es el Viper B760. También con switches, está algo sucio porque lo tenía arrumbado. También con switches cafés. Y este es el Keychron. Estos son Kyle Brown. Y estos son
Gateron Brown. Creo que sí se nota bastante la diferencia. Este es un poco más apagado, como más muteado. Y este es un poquito más claro. Claro, ese teclado tiene 2 años y medio. Y este teclado lo acabo de abrir. Así que probablemente también tengo que ver eso un poco. Les muestro. Este es el teclado, este es el switch que estaba utilizando Kyle. Y este es el switch Gateron, también Brown. Comparativamente están prácticamente del mismo tamaño. El Viper, que es este, sí, su reposamanos. Y el Keychron. Así se ven con sus patitas levantadas. Ambos teclados están prácticamente del mismo tamaño. Claro que sí siento que el Keychron con una polla o un reposamuñecas sería muchísimo más cómodo.